Bien, ¿logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Bueno, el tema que vamos a ver es líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. De repente. Ya. Hola, ¿logran ver mi pantalla? Sí, doctor. Ya. El tema que vamos a ver es líquidos y electrolitos en el paciente quirúrgico. Yo soy el doctor Suya, soy cirujano del Hospital Regagliati. Recordemos brevemente. El agua corporal total será similar para Homero, para Marx, para Maggie o para el abuelo. A ver, por ahí. Carol Cordero. Sí, doctor. No, porque varía en edad. Por ejemplo, uno puede ser más joven y uno más anciano. Claro, el 50 al 60% del agua corporal es agua corporal total, pero va a depender de la cantidad de tejido magro y va a ser menor en grasa y en hueso, ¿no? Hay que disminuir también un 10 a 20% de agua en obesos y hasta un 10% en desnutridos. En recién nacidos puede llegar hasta 80%. Y al año llega al 65%. Ahora, el agua corporal total se distribuye en compartimentos, ¿no? Tenemos que se han usado los volúmenes de distribución de bromuro de sodio y sulfato radioactivo para medir el extracelular. Sabemos que hay el extracelular y el intracelular. Tenemos el agua corporal total del 60% y esto lo vamos a dividir en un extracelular y un intracelular, ¿no? El intracelular, que es el 40%, y el extracelular, que es el 20%. Es decir, un tercio del agua corporal total va a ser extracelular. Ese extracelular vamos a tener el 5% que va a ser en el intravascular y el 15% que va a estar en el intersticio. La composición en cuanto a electrolitos también es distinta dependiendo de los compartimentos. La osmolalidad sérica calculada, esto ya lo sabemos, va a depender del sodio, la glucosa y el boom. Y la composición en electrolitos va a predominar el sodio en el extracelular, en el líquido intersticial y en el plasma, mientras que en el intracelular predomina el potasio, ¿no? El sodio está confinado al compartimento del líquido extracelular y debido a sus propiedades osmóticas y electrolíticas permanece unido con el agua. La presión osmótica, que se mide en unidades de osmoles o miliosmoles, que se refiere al número real de partículas con actividad osmótica. La osmolalidad del líquido intracelular y extracelular se mantiene entre 290 y 310 en cada compartimento. Esto quiere decir que el sodio, como podemos ver aquí en la ecuación, el sodio es uno de el más importante al momento de darnos la osmolalidad, y el agua va a fluir hacia donde está el soluto, hacia donde están los osmoles. El agua fluye libremente entre los tres compartimentos. Entre los otros iones que tenemos en los compartimentos, entre los cationes ya sabemos que está el sodio en el extracelular y el potasio en el intracelular. Sin embargo, en el lado de los aniones, en el extracelular tenemos el cloro y el bicarbonato. En el caso del intracelular, tenemos los sulfatos, los fosfatos y las proteínas principalmente. Acá el bicarbonato pierde importancia y el cloro también pierde importancia. Como ya les dije, el agua puede fluir libremente dependiendo de la osmolalidad, de la presencia de los osmoles que hacen que el agua vaya hacia uno u otro compartimento. Y el cambio de electrolitos más bien sí es dependiente de bomba. En este caso lo que vemos es una sodio-potasio ATPasa que requiere ATP para movilizar el sodio y el potasio de un compartimento a otro. Esto le otorga a la célula una carga eléctrica, ¿no? Que generalmente es una carga eléctrica negativa. Los cambios en los líquidos corporales van a ocasionar que tengamos ingresos y van a ocasionar que tengamos egresos. A ver, vamos a ver.
Carlos, Sí, doctor. a ver, dame un ejemplo de ingreso. El agua que consumimos, Ya. Y un ejemplo de egreso. la orina, Perfecto. Carla Mendoza. Un ejemplo de ingreso y un ejemplo de egreso. Carla no está. Bueno, avancemos. Entonces, tenemos dentro de los ingresos vamos a tener todo lo que entra. Ya dijo el agua que consumimos, vamos a tener también las transfusiones, la medicación, las enfermeras usan cloruro de sodio para diluir la medicación, eso también cuenta. Vamos a tener todo lo que entra por vía oral, todo lo que entra por vía parenteral. Y además de eso vamos a tener el agua de oxidación. El agua de oxidación que viene a ser 0.2 ml kilo hora o las pérdidas insensibles entre 3. Dentro de los egresos vamos a tener pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Pérdidas sensibles, las que podemos cuantificar. Por ejemplo, la orina, las heces, el sangrado, todo esto lo podemos cuantificar. Las pérdidas insensibles que se aproximan a 0.5 cc kilo hora, pero esto varía dependiendo de las circunstancias. Varía con la hiperventilación, varía con la fiebre, aumentan las pérdidas insensibles en la fiebre, en el hipermetabolismo, en la hiperventilación. La mayor parte de las pérdidas se producen por piel y el 25% por pulmones. En un paciente quirúrgico es importante tener en cuenta que en el contexto de intrasop las pérdidas van a aumentar. Si el paciente está laparotomizado con una cirugía extensa, por ejemplo, un trasplante hepático, las pérdidas pueden llegar de 7 a 11 ml kilo hora. En cambio, en una cirugía menor pueden ser de 1 a 3. Igual en una cirugía laparoscópica las pérdidas son menores, ¿no? Porque no tenemos abierta la cavidad. Entonces ya tenemos lo que son ingresos y lo que son ingresos. La diferencia entre ambos nos va a dar un balance. La idea es tener al paciente en un balance neutro entre menos 500 y más 500. Pero como les comentaba a sus compañeros en la práctica de la mañana, el paciente posoperado los primeros días puede hacer un balance positivo y es parte de la respuesta inflamatoria. Un balance positivo nos traduce que el paciente está reteniendo líquido, que está haciendo una respuesta inflamatoria. Puede ser a la infección, puede ser a la cirugía, pero hay una respuesta inflamatoria. En cuanto al requerimiento que vamos a tener en un paciente, podemos usar la fórmula de Holiday-Segar o podemos trabajar con 35 a 50 cc kilo por día en un paciente adulto. El Holiday-Segar es lo más aproximado, pero no sirve para recién nacidos y menores de 3 kilos, porque sobreestima el mantenimiento. Entonces usamos en primeros 10 kilos 100 cc kilo día, o 4 cc kilo hora, los 10 a 20, a 50 cc kilo día y más de 20. Y el requerimiento de los electrolitos, los más importantes en el caso de la terapia que empleamos, porque son los que reponemos de inicio, es el sodio y el potasio. El requerimiento de sodio es 1 o 2 milimoles kilo día, van a encontrar literatura que trabaja de 3 a 5, y potasio de 0.5, van a encontrar literatura que dice de 1 a 2, ¿ya? Es alrededor de eso. Usualmente en la práctica usamos 1, y en el caso de sodio, usualmente en la práctica usamos de 2 a 3. Bien, los trastornos en el equilibrio de los líquidos pueden clasificarse, puede haber cambios en el volumen, en la concentración o en la composición. En pacientes quirúrgicos podemos tener déficit del volumen extracelular, ya sea en el intravascular, que puede ser agudo o crónico. Podemos tener pérdidas por gastrointestinales, podemos tener sangrado, podemos tener un tercer espacio. Como les decía, puede haber un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio, en respuesta a una cirugía, hace que extravase el líquido hacia el intersticio, generando un tercer espacio. Tenemos alteraciones cardiovasculares y en el sistema nervioso central. Vamos a tener en el déficit de volumen extracelular, vamos a tener hemoconcentración. Dentro de las alteraciones cardiovasculares vamos a tener taquicardia, hipotensión, y en el sistema nervioso central, confusión, letargo. El aumento del BUN, de la osmolalidad urinaria, también son signos de déficit de volumen en el extracelular.
Ahora, un exceso de volumen del extracelular, usualmente de origen de iatrogenia, pero puede haber causas como disfunción renal, cirrosis, insuficiencia cardíaca congestiva. Estos pacientes retienen volumen, ya sea por una alteración en la presión oncótica, como en la cirrosis, la proteína baja ocasiona de que fuga el líquido hacia el intersticio, o se genera un tercer espacio que viene a ser, en este caso, la citis, ¿no? El líquido que se aporta, se va hacia la cavidad. En cambio, y pierde volumen circulante efectivo, pero aún así está en un exceso de líquido extracelular, y en la insuficiencia cardíaca congestiva, al fallar la bomba, no tener un volumen circulante efectivo adecuado, hace que los sistemas de renina, angiotensina, aldosterona se disparen y empiecen a retener volumen. Vamos a tener síntomas pulmonares, la congestión pulmonar, que se presenta con crépitos, como ya saben, y cardiovasculares, que podemos tener congestión venosa, ¿no? Vamos a tener, se va a poder ver el reflujo hepatoyugular, puede haber hipertensión también, ¿no? Y edema, sobre todo. Tenemos osmorreceptores. Sabemos que tenemos osmorreceptores que se van a graduar la vasopresina, la secreción de la hormona antidiurética, y van a graduar la sed para tratar de compensar esto, ¿no? Y tenemos vasoreceptores que van a medir lo que es la presión y el volumen. Los osmorreceptores van a medir principalmente la concentración de la osmolaridad, ¿no? Y particularmente la del sodio. La vasopresina, al secretarse, va a generar que se retenga líquido, agua principalmente, y no así sodio. Y bueno, la sed, pues, que también es un mecanismo para compensar el exceso de osmolaridad. Y los vasoreceptores que tenemos miden presión, volumen, están en el callado aórtico, en los senos carotídeos, generan respuestas neurales y hormonales, ¿no? Neurales, ya sea simpático o parasimpático, y hormonales a través del eje renina, angiotensina, aldosterona principalmente, y el péptido natriurético auricular. Ahora, en lo que es cambios en la concentración, tenemos los electrolitos, los más importantes que vamos a ver: sodio, potasio, calcio, magnesio. También vamos a ver fósforo. En el sodio, que es el que más nos interesa, porque es el que dentro de un paciente quirúrgico nos interesan los dos, el sodio y el potasio, son los más importantes. Calcio, magnesio, fósforo, sí, ocasionalmente los vamos a dosar, los vamos a corregir, vamos a medir, pero no es lo habitual, salvo en algunos contextos. Pacientes en cuidados intensivos sí es lo habitual que se haga. En un paciente en una sala de hospitalización quirúrgica no es común ver que se esté reponiendo en eso, ¿no? Bien, en el sodio, el valor normal, como ya lo saben, está entre 135 y 145 miliequivalentes. Ya hemos dicho, predomina en el extracelular. Un sodio sérico menor a 135, estamos hablando de hiponatremia. Medimos la osmolaridad sérica, que puede estar en menos de 280, entre 280 y 295, y más de 295. ¿Cómo vamos a medir la osmolaridad? Pues con la fórmula que vimos aquí. Esta nos va a dar una fórmula calculada, una osmolaridad sérica calculada. Trabajando con el sodio, con la glucosa y con el BUN. Bien, si tenemos una osmolaridad sérica baja, entonces estamos ante una hiponatremia hipotónica. Normal es isotónica, y más de 295 es una hiponatremia hipertónica. Esta hiponatremia hipertónica se presenta cuando se administran soluciones hipertónicas, particularmente manitol, lisina, sorbitol. Manitol sí frecuente en la práctica, y en otros escenarios en la hiperglucemia, en los estados hiperosmolares, la glucosa se comporta como un osmol, jala agua hacia el intravascular y ocasiona de que el sodio se diluya, porque no se mueve sodio, solo se mueve el agua, para compensar la carga de glucosa en el intravascular. Por cada 100 miligramos por 100 ml de incremento de la glucosa por arriba del valor normal, el sodio plasmático cae 1.6. No es relevante en un paciente que tendrá 200 de glucosa, pero por ejemplo en un paciente que alcanza 500 o 400, sí, el impacto ya es mayor, ¿no? En el caso de la hiponatremia isotónica, en este caso es un mecanismo similar. La hiperlipidemia y la hiperproteinemia se comportan como osmoles,
y jalan agua hacia el intravascular, ocasionando que haya una caída relativa del sodio. Y en el caso de la hiponatremia hipotónica, hay que valorar el volumen. Puede ser hipervolémica, euvolémica o hipovolémica. Hipervolémica se ve con fármacos antipsicóticos, YECAs, antidepresivos tricíclicos y en estados edematosos, en insuficiencia cardíaca congestiva, en enfermedad hepática, en síndrome nefrótico, insuficiencia renal, embarazo. Euvolémica, cuando tenemos deficiencia de glucocorticoides o por hipopotasemia, va a haber pérdida de líquidos gastrointestinales o que se puede presentar por pérdida de líquidos gastrointestinales o diuréticos, una alteración del osmotato o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o la intoxicación por agua. Estos pacientes son psiquiátricos que consumen agua en exceso, diluyen el sodio y hacen una hiponatremia euvolémica. Hipotónica, euvolémica. Consumen más agua de lo que consumen de sodio, entonces el sodio no reponen la pérdida de sodio, están reponiendo solo con agua y diluyen el sodio. La secreción inadecuada de hormona antidiurética, la vasopresina, la hormona antidiurética, solo retiene agua por las acuaporinas en los túbulos colectores y no retiene sodio, por eso es que produce hiponatremia. Y la deficiencia de glucocorticoides, como no tenemos el efecto, los glucocorticoides tienen un cierto efecto de mineralocorticoides, la deficiencia de estos también puede producir una hiponatremia euvolémica. Y la hiponatremia hipovolémica tenemos que medir el sodio urinario. Si el sodio está más de 20, quiere decir que estamos perdiendo sal por la orina. Puede ser con diuréticos, con deficiencia de mineralocorticoides o enfermedad renal, pero hay una enfermedad renal con pérdida de sal, ¿no? Nefropatía pierde sal. Y la hipovolémica, si el sodio está a menos de 20, quiere decir que la pérdida de sal es extrarrenal. Cuando el sodio está en menos de 20, el organismo está trabajando como debería, está reteniendo ese sodio para guardar volumen, entonces se está perdiendo líquido por otro lado, y ese líquido que se pierde junto con sodio, ¿no? Que es en la diarrea, en los líquidos en el tercer espacio, en quemaduras, pancreatitis, traumatismos y vómitos. ¿Sí? Entonces, la isotónica y la hipertónica es básicamente dilución, porque hay otro osmol que jala agua hacia el intravascular. En la hipotónica es una pérdida. Se pierde más sodio de lo que se pierde agua. En la hipovolémica se pierde más sodio de lo que se pierde agua. Se puede perder por vía renal o por vía extrarrenal. En la euvolémica no hay acá pérdida, lo que sí es, hay una retención tenemos una retención de agua, pero mantenemos el volumen. Y en la hipervolémica, sí es una franca retención, estamos reteniendo volumen, retenemos más líquido, más agua de lo que se retiene sodio. Ya, el sodio sérico. Ahora el tratamiento, ¿no? El tratamiento en el caso de la hiponatremia, no va a ser como en la hipocalemia, que es reponer potasio, sino va a depender del escenario. Si tenemos un sodio sérico menos de 135, hiponatremia grave es menos de 110 o síntomas neurológicos. La hiponatremia, las manifestaciones de las alteraciones del sodio son principalmente neurológicas, porque van a producir, en el caso de la hiponatremia, va a producir edema cerebral, puede producir edema cerebral. La reposición rápida y la corrección rápida puede llevar a la mielinolisis pontina. La idea es corregir de 1 a 2 milimoles por hora y no más de 8 a 10 en 24, y llevar a 120 milimoles por litro, a 120 milimoles el sodio, no más, no necesitamos más. La idea es sacarlo del cuadro grave y de ahí corregir ya el resto como se debe, ¿no? No es corregirlo si estamos, por ejemplo, en 110, llevarlo a la normalidad, ya corregirle 25 en 24 horas, no, porque la corrección rápida ocasiona mielinolisis pontina y el paciente hace síntomas neurológicos. Bien, si tenemos una hiponatremia grave, entonces, si está con síntomas neurológicos y el sodio menos de 110, vamos a administrar solución salina hipertónica al 3%. Esto se prepara con cloruro de sodio del 0.9 y con cloruro de sodio del 20%.
La concentración básicamente son 5 ampollas y media de cloruro de sodio al 20% y el resto es del cloruro de sodio al 9 por mil. Se calcula cuánto es el déficit de sodio y se pasa, ¿no? La idea es corregir 1 a 2 milimoles por litro hora y se toma un control. El control puede ser a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas, ¿no? Viendo que la corrección sea adecuada y que no estemos corrigiendo más de eso. Si se corrige, como les dije, muy rápido, es peor el tratamiento que la enfermedad. Causas de hiponatremia, si es hipovolemia, como la que hemos visto, tenemos pérdida de líquido, ya sea por vía renal o vía extrarrenal. El tratamiento va a ser la restitución líquida con solución salina normal. En el caso de las ICC, las hiponatremias hipotónicas, euvolémicas o hipervolémicas, SIGAT es euvolémico, pero el ICC, la hepatopatía son hipervolémicas, vamos a restringir líquidos, porque en este caso lo que pasa es de que tenemos una ganancia de líquido por encima del sodio. Y en el caso de las isotónicas o las hipertónicas, bueno, hay que corregir el trastorno subyacente. Por ejemplo, en el caso de la hiponatremia hipertónica por la glucosa, vamos a tener que corregir esa glucosa, ¿no? En la hiperlipidemia, principalmente por triglicéridos, hay que corregir esos triglicéridos. En cambio, en las otras, estas son por volumen. Este es por volumen, perdón. Acá se repone con sodio al 9 por mil, el suero fisiológico, y en esta se restringen líquidos. La corrección con esto es solo si tenemos síntomas neurológicos o un sodio menos de 110. Este es el déficit de sodio, el cálculo del déficit de sodio. Si se dan cuenta, estamos llevando sodio medido, lo estamos llevando a 120. No estamos buscando un sodio ideal, estamos llevándolo solo a 120 nada más. Y de ahí ya encajamos al paciente una vez que sale de la emergencia, sale del estado grave, lo encajamos en alguno de estos y corregimos de acuerdo a eso. Bien, en la hipernatremia, el sodio sérico más de 145, valoramos el volumen. Puede ser hipovolémica, euvolémica o hipervolémica. Hipervolémica, nuevamente, hay una ganancia de sodio. Hay más sodio hay más sodio que se gana más sodio que líquido, que agua. Es por la administración de soluciones hipertónicas, por ejemplo, el cloruro al 3%, también puede ser cuando se usa para manejar edema cerebral, se usan soluciones hipertónicas, también se puede presentar ahí. Síndrome de Cushing, la secreción de aldosterona, el hiperaldosteronismo primario, la secreción de aldosterona va a ocasionar que se retenga sodio, se pierda potasio y se retiene líquido. Entonces, el tratamiento va a ser restituir el déficit de agua libre y suplementar con diuréticos de asa. La idea, los diuréticos de asa como la furosemida van a ocasionar isostenuria, se va a perder sodio, volumen, pero estamos restituyendo con agua libre y eso nos va a permitir llevarlo el sodio a un rango normal. En el caso de la euvolemia, la pérdida de agua, se pierde agua pura, puede ser renal o puede ser extrarrenal. Las pérdidas extrarrenales principalmente son las pérdidas insensibles, por donde se pierde agua solamente, respiratoria o piel. Se restituye el déficit de agua libre. Y puede ser pérdidas renales. En la diabetes insípida, por ejemplo, no hay respuesta a la hormona antidiurética. Esta puede ser de origen nefrógeno central. Como no hay respuesta a la hormona antidiurética, se pierde agua. Las acuaporinas no funcionan, se pierde agua. Si es de causa central, el tratamiento con administrar desmopresina revierte. Si es nefrógena, hay que eliminar el agente causal. Y restringir el sodio dietético y se puede usar diuréticos tiacídicos. La hipodipsia es, la hipodipsia es la disminución de la sed, no ingieren líquidos, hay que alentar el consumo de líquidos, ¿no? Este paciente sigue continuando sus pérdidas de sodio y de agua, pero pierde más agua y ocasiona, porque no repone, ocasiona que el sodio suba. Y en la hipovolemia, lo que se pierde es agua hipotónica. Se puede perder, si son mayor a 20 mil equivalentes,
el sodio urinario es mayor a 20 milicolentes, la pérdida es renal. Si es menor a 20, las pérdidas son extrarrenales. En este caso, quemaduras, pérdidas gastrointestinales, sudoración, o las pérdidas renales, diuréticos, insuficiencia renal, obstrucción urinaria. La obstrucción urinaria la insuficiencia renal por obstrucción, ya sea a nivel de la próstata o de los dos uréteres, al momento que resuelve ocasiona una pérdida de sodio importante y agua, ocasionando una hipernatremia hipovolémica, ¿no? Y en este caso hay que restituir el déficit de agua libre. Hay que tener en cuenta que la corrección apresurada de la hipernatremia puede provocar edema cerebral y daño neurológico permanente. Si corregimos rápido la hiponatremia, vamos a hacer mielonilisis pontina. Si corregimos rápido la hipernatremia, vamos a hacer edema cerebral. Entonces, al momento de hacer la corrección, calculamos aquí agua libre, lo que se calcula es agua libre, acá son líquidos, aquí es restricción y aquí es igual agua libre. En la hipernatremia es agua libre. El agua libre la podemos suplementar tanto por vía oral como agua, por sonda o por vía oral. Y si no se puede por vía oral, por vía parenteral se pueden usar soluciones hipotónicas como el cloruro de sodio al medio normal, que es al 0.45%, o dextrosa al 5%. El déficit de agua libre se calcula con esta formulita que tienen acá, que es el 0.60, esto es agua corporal total, por el sodio sérico sobre 140, que es un sodio normal, menos 1. Y esto nos da un valor que nos va a decir cuánto es el déficit de agua libre. La corrección, debemos corregir la mitad del déficit de agua en las primeras 24 horas y el resto debe corregirse durante los siguientes 2 o 3 días. La idea tampoco es de que baje el sodio más de 1 o 2 milimoles por hora. El consumo de agua por vía oral es aceptable para restituir el déficit de agua. Hasta acá estamos claros, ¿no? ¿Preguntas hasta acá? Digo, corregir la mitad en las primeras 24 horas y el resto en cuánto? La mitad en las primeras 24 horas y el resto en los siguientes 2 o 3 días. O sea, si tú tienes un déficit de agua libre de, no sé, pues 6 litros, los primeros 3 litros los tienes que pasar en las primeras 24 horas. Los siguientes 3 litros los vas a pasar en 48, 72 horas siguientes. ¿Me deja entender? Sí, doctor, gracias. Perfecto. Bien, el potasio. El potasio, la hipercalemia no es muy frecuente en pacientes quirúrgicos, pero sí se puede presentar. Puede presentarse por aumento de aporte de potasio, no es habitual, por destrucción celular, eso sí, hemólisis, aplazamiento, rhabdomiólisis, el trauma tisular libera potasio de las células, recordemos que está en el intracelular. La disminución de la excreción renal también es importante en pacientes con enfermedad renal crónica, con falla renal, te hacen oliguria, este paciente no está orinando, uno de los primeros que se retiene es el potasio. Desplazamiento del intracelular, sale del intracelular al extracelular en la acidosis, en el incremento rápido de la osmolaridad, como la hiperglicemia. Otra causa, ahorradores de potasio, YECA, AINE. Los síntomas de la hipercalemia principalmente son neuromusculares, gastrointestinales y cardiovasculares. Va a tener cierta debilidad, puede tener algo de hilio, y cardiovasculares, las alteraciones en el electrocardiograma. En el contexto de un paciente quirúrgico, el potasio es causa de hilio, es importante tenerlo en cuenta. Cuando evaluamos un paciente con sospecha de obstrucción intestinal o con hilio postoperatorio o hilio, hay que buscar los electrolitos, y el potasio es uno de los primeros que tenemos que ver a la cabeza. En cuanto a las alteraciones cardiovasculares, que son las más importantes en cuanto a las alteraciones del potasio, tenemos ondas tepicudas, que es la primera alteración, la más temprana. De ahí tenemos ampliación del complejo QRS, ondas P aplanadas, PRL prolongado, y podemos llegar a la fibrilación ventricular. Si es de leve, de 5 a 6, recordemos que el potasio lo normal es de 3.5 a 5. Si es leve, de 5 a 6, bastará con la reducción de la ingesta de potasio, disminuyendo en las infusiones o en la dieta, o un diurético de asa. Si es grave, ahí sí estamos en problemas. Si es grave, tenemos que administrar gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Lo primero que se va a administrar es gluconato de calcio para estabilizar la membrana. Es la primera medida que vamos a tomar. Otras medidas para reducir el potasio, para guardarlo,
va a ser el bicarbonato de sodio, porque el bicarbonato va a producir alcalosis, va a cambiar el pH y ocasiona que el potasio se guarde dentro de la célula. La administración de dextrosa y de insulina, los agonistas beta inhalados, como el fenoterol, el salbutamol, van a ocasionar de que el potasio se guarde dentro de la célula. Sulfonato de poliestireno sódico, diuréticos. Este sulfonato de poliestireno sódico no está disponible, es el Kayexalate, que es es selectivo para potasio, no tenemos en Perú. Diuréticos e hidratación. El diurético que usamos es la furosemida, un diurético de asa, e hidratación, hidratamos sin potasio para tratar de generar pérdida de potasio y reponer sin eso, ¿no? Tratando de diluirlo. Y finalmente puede tener indicación de diálisis en el caso de que sea refractaria o severa, puede ser una indicación de diálisis de emergencia, es una emergencia dialítica. En el caso de la dextrosa, se infunde 0.5 gramos de dextrosa por cada kilo de peso corporal y la insulina son 0.3 unidades de insulina por cada gramo de dextrosa. La dextrosa, el bicarbonato, los agonistas beta inhalados, estos van a ayudar a guardar potasio dentro de la célula. Generar potasio, la pérdida de potasio, solo la diálisis, el diurético y el Kayexalate. El diurético, entre comillas, porque el que usamos pues solo produce isostenuria, no es pérdida selectiva de potasio. Y el gluconato de calcio es estabilizar la membrana, ¿ya? En el caso de la hipocalemia, esto es más frecuente en el paciente quirúrgico porque vamos a tener un consumo inadecuado, puede haber excreción renal de potasio, pérdidas digestivas, vómitos, diarrea, pérdidas por fístulas, desplazamiento intracelular. La alcalosis metabólica ocasiona que el potasio se guarde dentro de la célula. El uso de insulina, como en el caso anterior, que en el tratamiento usamos insulina, el uso de insulina puede ocasionar que el potasio se guarde dentro de la célula. Fármacos como la anfoteresina, aminoglucosio, cisplatino y isofosfamida inducen reducción del magnesio, van a ocasionar también reducción del potasio. Y el síndrome de realimentación también va a ocasionar hipocalemia. La célula ávida guarda el potasio dentro de la célula. Vamos a tener igual síntomas neuromusculares, gastrointestinales y cardiovasculares. El hilo a la cabeza, no lo olviden, alteraciones neuromusculares, debilidad. El paciente suele quejarse de debilidad en las piernas. Y cardiovasculares empiezan con las arritmias, ¿no? Las alteraciones en el electrocardiograma en este caso van a ser las ondas U, el aplanamiento de las ondas T, cambios en el segmento ST y arritmias. La hipopotasemia leve, hablamos de hipopotasemia cuando está menos de 3.5, entre 3 y 3.5 estamos en leve, va a manejarse con reposición oral. 40 a 100 milimoles de cloruro de potasio, el que disponemos en el citrato de potasio, es el que se tiene. Si el paciente tiene una dieta adecuada con suplementos de potasio en la dieta, puede ser suficiente. En la hipopotasemia grave sí, más bien se infunde potasio por vía central o vía periférica, de preferencia por vía central. Se dan retos de potasio. Los retos de potasio son 100 cc de cloruro de sodio, el 9 por 1000, más una ampolla de calium que contiene 27.000 equivalentes de potasio. Esto se infunde, puede ser por vía periférica. Si es por vía periférica, viene con bicarbonato y con lidocaína. La concentración no debe ser mayor a 40 milimoles y la velocidad de infusión no mayor a 20 milimoles por litro por hora. Y si es grave, en el caso de que haya arritmias cardíacas, ahí sí se puede optar por concentraciones mayores de 60 a 80 milimoles y velocidades de infusión más rápidas. Estas son por vía periférica. Por vía central no hay problema, se usa 100 cc de cloruro de sodio, una ampolla de calium y eso se pasa en 1 hora. Más o menos 3 retos de potasio te corrigen a 1.000 equivalente sérico, ¿no? O sea, si estás en 3, te lo lleva a 4. Si estás en 2, te lo lleva a 3, con 3 retos. El calcio, bueno, la mayor parte del calcio está en la matriz ósea, solo el 1% está en el líquido extracelular, se distribuye unido a las proteínas el 40%, fosfatos y otros aniones el 10%, y el que tiene la actividad es el ionizado, que es el 50%. Hay que ajustar el calcio con la albúmina al medir el calcio sérico total, porque el calcio se pega a la albúmina. Y en la hipoalbuminemia puede variar el nivel de calcio, ¿no? El consumo es de 1 a 3 gramos por día, se excreta por vía intestinal principalmente, más urinaria. Y tiene un control hormonal complejo, ya sabemos, por la paratormona, por la calcitonina, la vitamina D, y ahí también participa el riñón. Bien, podemos tener hipercalcemia o hipocalcemia.
hipercalcemia, un calcio sérico total mayor a 10.5, un calcio ionizado mayor a 4.8. ¿En qué ocasiones lo vemos? En hiperparatiroidismo primario, agarramos la paratormona, hace que salga calcio del hueso hacia afuera, hacia el extracelular, hacia el plasma, hacia el intravascular, en afecciones malignas, porque van a ocasionar, por ejemplo, en el caso del mieloma múltiple o metástasis óseas, van a ocasionar destrucción del tejido óseo y se libera calcio hacia el intravascular. Proteína relacionada con la paratormona y, bueno, como dije, metástasis ósea, ¿no? Las manifestaciones van a ser neurológicas, disfunción renal, puede ser falla renal, musculoesqueléticas y gastrointestinales. Puede haber fasciculaciones, temblores, gastrointestinales, ilio. Cardíacas, las manifestaciones cardíacas también van a haber alteraciones en el EKG, acortamiento del QT, intervalos PR y QRS prolongado y aumento del voltaje del QRS, aplanamiento del bando T y bloqueo auriculoventricular. El tratamiento va a ser hidratación más diuréticos de asa. Los diuréticos de asa producen isostenuria, se pierde todos los electrolitos en la misma concentración que están en el plasma. La calcitonina, también tratamiento porque va a guardar el calcio dentro de las células. El pamidronato disódico a 90 miligramos y la plicamicina. La idea de estos son guardar calcio dentro de la célula. Funcionan como el ácido solendrónico más o menos. También se puede usar ácido solendrónico, está indicado. Disminuyen la actividad de los osteoclastos, evitando de que suban los niveles de calcio en el intravascular. Como no se destruyen, los osteoclastos no trabajan, no se destruye hueso, no sube el calcio en el intravascular. La hipocalcemia, calcio sérico total menor a 8.5, un calcio ionizado menor a 4.2. Vamos a verlo en pancreatitis. La pancreatitis porque puede ocasionar saponificación, va a consumir calcio, los estados inflamatorios, en el estado inflamatorio que produce la saponificación de grasas que produce la pancreatitis, ahí guarda calcio y lo saca del intravascular. Infecciones masivas de tejido blando, la insuficiencia renal. En la insuficiencia renal no se va a producir vitamina D activada, entonces se va a perder calcio por vía renal. Fístulas pancreáticas, el hipoparatiroidismo, como no hay paratormona, no hay la hormona que saque calcio hacia el intravascular. Shock tóxico, lisis tumoral, alteraciones del magnesio. Es asintomática. Cuando hay hipoproteinemia, produce alteraciones. Cuando hay hipoproteinemia se pueden observar concentraciones normales del calcio ionizado y se puede presentar asintomática, porque hemos dicho que el calcio se une a la albúmina, tiene afinidad por la albúmina. Si la fracción ionizada es menos de 2.5, entonces los síntomas empiezan parestesias, calambres, espasmo, estridor, tetania, convulsiones, hiperreflexia, el signo de Chebostek y el signo de Trousseau. Chebostek, la percusión del mentón o del nervio facial va a ocasionar que el paciente contraiga la mandíbula. Y Trousseau, que aplicamos el esfingomanómetro en uno de los brazos y el paciente empieza a doblar los dedos, a cerrar la mano, ¿no? Y alteraciones en el cardíacas, el intervalo QT prolongado, inversión de la onda T, bloqueos y fibrilación ventricular. El tratamiento con gluconato de calcio, 10%, pero hay que corregir también magnesio, potasio y vigilar el pH. En el caso del fósforo, en el extracelular está al menos del 1% de la reserva total, 2.5, 4.5 miligramos por decilitro es la concentración, es un anión intracelular, mantiene la energía, es importante, participa en la glucólisis, como el ATP en el ciclo de Krebs, para generar energía, ¿no? La hiperfosfatemia y la hipofosfatemia. La hiperfosfatemia vamos a tener, se manifiesta en una disminución de la excreción urinaria o un incremento del consumo o la movilización endógena del fósforo. Se puede presentar en la enfermedad renal, en el hipoparatiroidismo y en el hipertiroidismo. Hay un balance entre calcio y fósforo, y en el hipoparatiroidismo, si bien no vamos a tener la PTH no va a estar trabajando, eso quiere decir que el calcio no va a haber quien saque calcio, vamos a tener hipocalcemia, también vamos a tener hiperfosfatemia. La destrucción celular, la lisis tumoral, también la destrucción de las células produce liberación de los aniones dentro de las células, y recordemos que dentro de los aniones importantes que estaban al interior de las células están los fosfatos.
La hemólisis, la sepsis por destrucción celular, la hipotermia grave igual. El síndrome de hiperalimentación endovenoso igual, y el uso de laxantes con fósforo también pueden llevar a la hiperfosfatemia. Complejos metastásicos de calcio y fósforo en tejidos blandos. Esta es una de las manifestaciones de la hiperfosfatemia. Se pueden presentar en el caso de que haya hiperfosfatemia y se junta el calcio con el fósforo, precipitan y se presentan en tejidos blandos. El tratamiento va a ser con aglutinantes de fosfato, tales como supralfato, antiácidos con aluminio, acetato de calcio, acetazolamida y diálisis. La acetazolamida es un diurético, ¿no? En el caso de la hipofosfatemia, esto es más común, más frecuente de ver en pacientes quirúrgicos particularmente. Vamos a tener disminución del consumo, desplazamiento del intracelular, aumento de la excreción. La pérdida renal, vamos a tener pérdida renal con diuréticos, con necrosis tubular aguda o con grandes resecciones hepáticas. Esto es importante. En grandes resecciones hepáticas podemos tener hipofosfatemia. Si hay una absorción deficiente o se usan fijadores de potasio o desnutrición, también se puede presentar. En alcalosis respiratoria, tratamiento con insulina o síndrome de realimentación, vamos a tener hipofosfatemia. Pacientes quemados igual. Pues se manifiesta como disfunción cardíaca o debilidad muscular o parálisis flácida. Se dan complementos por vía oral o parenteral. Parenteral, si es menor a 1.7, se puede usar fósforo potásico o sódico. El que usamos en el hospital sobre todo es el fosfocalium, que se diluye en dextrosa y se administra en 6 horas, en infusión. No se administra rápido, se administra lento. En el caso del magnesio, la concentración del magnesio va de 1.3 a 2.2, predomina en el intracelular y se incorpora al hueso. Un tercio del extracelular está unido a la albúmina sérica, se excreta en heces y en orina, se retiene de forma renal y no tiene una regulación hormonal directa. La hipermagnesemia la vamos a ver en insuficiencia renal grave, en el uso de antiácidos, por ejemplo, la milantra, el hidróxido de magnesio y laxantes con magnesio. Consumo excesivo, traumatismo masivo o lesión térmica y acidosis grave. Las manifestaciones van a ser disfunción neuromuscular, letargo, hiporreflexia, alteraciones en la conducción cardíaca, hipotensión y paro. El antídoto del magnesio es el gluconato de calcio. Ahorita lo vamos a ver. Las alteraciones del electro van a haber aumento del intervalo PR, ensanchamiento del QRS y elevación de las ondas T. El tratamiento es suspender las fuentes exógenas, corregir la acidosis y calcio para contrarrestar los efectos cardiovasculares. Y si no funciona, también tenemos conmoción en la hemodiálisis. La hipermagnesemia es importante sobre todo en cuanto a las fuentes exógenas en gestantes. Gestantes con preeclampsia se usa el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio también se usa como broncodilatador, como relajante muscular, relaja el músculo liso. Y en el caso de las gestantes, pues se usa para el manejo de la preeclampsia, ¿no? Ahí sí se puede presentar hipermagnesemia. En el caso de cirugía no es habitual usar suplementos de magnesio, salvo que tengamos que corregir potasio, ahí sí usamos. Y la hipomagnesemia se puede presentar por disminución del consumo, por ejemplo, en alcoholismo, en inanición, en una nutrición parenteral total sin reposición adecuada. Las pérdidas, cuando aumentan las pérdidas, pueden ser gastrointestinales, pancreatitis, alcoholismo, diuréticos, anfoteresina B o hiperaldosteronismo primario. Las manifestaciones pueden ser neuromusculares, confusión, hiporreflexia, tetania, temblores o cardiovasculares, que es similar a la hipopotasemia. Arritmias si reciben digital y similar a la deficiencia de calcio. En el EKG, la prolongación del QT y del PR, depresión del segmento ST y aplanamiento de las ondas P, taquicardia ventricular polimorfa. El tratamiento con sulfato de magnesio si el déficit es grave. Bien, ya, para que no se duerman. A ver. ¿Dónde está? Bien. Edin Daniel Rodríguez. Sí, doctor. A ver, el caso de la pantalla, ¿qué te parece? Es un paciente, el laboratorio informa a un médico que un paciente que él atiende tiene un potasio sérico de 6 en las pruebas de laboratorio de rutina. ¿Cuál es el orden correcto de pasos para atender esta situación?
La B, doctor. Claro. La B, bueno, claro, solicitamos el EKG, buscamos ondas T picudas, que es la primera alteración del electrocardiograma, se cuantificamos como confirmatoria sangre entera, y luego se administra insulina y glucosa. La diálisis es la última en el algoritmo para la hipercortisemia resistente al tratamiento. La B. Bien. Ya, un médico recibe a un paciente deshidratado y con hipernatremia. El médico calcula que tiene un déficit de agua libre de 3 litros. ¿Cuánta agua libre más se le debe administrar en las primeras 24 horas? La mitad, 1.5. La mitad, 1.5, perfecto. Muy bien. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Murmuraciones? No, claro, doctor. Perfecto, vamos. Entonces vamos a el equilibrio ácido-base. Tenemos la homeostasis ácido básico y alteraciones metabólicas. El equilibrio ácido-base básicamente va a participar el riñón, el pulmón y los tampones del organismo, ¿no? Tenemos amortiguadores que vienen a ser las proteínas, los fosfatos y el bicarbonato y el ácido carbónico, que puede mutar a ácido carbónico, ¿no? El bicarbonato puede pasar a ácido carbónico, los hidrogeniones, o estos hidrogeniones se pueden eliminar por orina, o puede llevarse a H2 más CO2 y ese CO2 se puede eliminar por vía respiratoria. Tenemos quimiorreceptores que son sensibles al hidrógeno en el cuerpo carotídeo y en el tronco encefálico que van a aumentar la ventilación. Al aumentar la ventilación, aumentamos la pérdida de CO2 y bajamos el pH. Recordemos el pH el pH normal es 7.4, entre 7.35 y 7.45. La compensación, en el caso de la alteración de ácido-base, la compensación respiratoria se hace más rápido y la compensación renal se hace 6 horas después y persiste varios días. Entonces, tenemos en sangre arterial, si el pH está mayor a 7.4, estamos en alcalosis. Si está en menos de 7.4, estamos en acidosis. La acidosis. Si el bicarbonato está en menos de 24, esto es 22 a 26, van a encontrar también, bueno, 24 es de acuerdo al libro, pero también van a entrar 22 a 26 como valor normal. Menos de 24, hablamos de acidosis metabólica. O sea, bicarbonato bajo, acidosis metabólica. Y si el PCO2 está también bajo, podríamos estar ante una compensación respiratoria. O sea, como tenemos el acidosis de la parte metabólica, tenemos que, por el bicarbonato, el organismo trata de compensar por la parte respiratoria. ¿Cómo compensa? Barriendo el CO2. Lo normal del CO2, 35-45, por el libro dice 40, pero las escalas son 35-45, baja el CO2 tratando de hacer compensación respiratoria. Puede ser esto o puede ser que baje demasiado, baje por debajo de la compensación y en ese caso ya es un trastorno mixto. Vamos a tener acidosis metabólica más alcalosis respiratoria. La acidosis. Si en el caso del PCO2 es el trastorno el que está elevado, entonces va a ser una acidosis respiratoria. Y acá el bicarbonato va a tratar de subir, vamos a tener una compensación renal. En el caso de la alcalosis, al contrario, el bicarbonato aumentado, alcalosis metabólica. El CO2, acá debería ser el CO2 bajo. CO2 menos de 40, alcalosis respiratoria. Alcalosis metabólica, compensamos con la parte respiratoria. Si el bicarbonato está alto, el PCO2 va a tener que subir para llevarnos a normalizar el pH. Va a producir una compensación respiratoria. El paciente va a hipoventilar. En el caso de la PCO2 alta,
tenemos una alcalosis A que es menos, PCO2 menos de 40, vamos a tener una alcalosis respiratoria y va a compensar por la parte renal. Va a tratar de perder bicarbonato. Ya. Entonces, el trastorno primario, vamos a tener acidosis metabólica. ¿Cuál va a ser el cambio que vamos a tener? Va a ser disminución del bicarbonato. Si es alcalosis metabólica, aumento del bicarbonato. Si es acidosis, aumento del CO2. Alcalosis respiratoria, disminución del CO2. Todo lo que es respiratorio, el trastorno primario es CO2. Todo lo que es metabólico, el trastorno primario es bicarbonato. La respuesta compensadora va a ser en la contraparte. Si la primera alteración es metabólica, la compensadora va a ser en la parte respiratoria. Entonces vamos a tener, si es metabólica, la respuesta compensadora va a ser en el CO2, porque el primario va a ser en el bicarbonato. Y si es respiratorio, la respuesta compensadora va a ser en el bicarbonato. La compensación esperada, esto es lo que se calcula. La disminución del PCO2, porque estamos esperando disminución del PCO2, va a ser 1.2 por el valor del bicarbonato, por la delta del bicarbonato, la caída del bicarbonato. O sea, si el bicarbonato cayó 4, la disminución del PCO2 debería ser 4.8. Si está por debajo de eso, estamos hablando de un trastorno mixto. La alcalosis metabólica, igual, esta es la respuesta compensadora. Por cada aumento de PCO2 vamos a tener un 0.7 por el delta del bicarbonato. Y en la acidosis respiratoria, la compensación esperada va a ser, en el caso de una acidosis respiratoria aguda, el aumento del bicarbonato va a ser 0.1 por el delta de la PCO2, y en la crónica, aumento del bicarbonato 0.35 por el delta del PCO2. Igual en la alcalosis respiratoria vamos a tener una respuesta compensadora. En la aguda, una disminución del bicarbonato, y en la crónica, igual una disminución del bicarbonato 0.2 o 0.5 por el delta. Esto nos da el rango en el que debería estar el bicarbonato para que sea, o el CO2, para que sea una respuesta compensadora al cambio inicial. Si está por fuera del rango, estamos ante un trastorno mixto. Bien, entonces la acidosis metabólica. Lo primero que tenemos que saber es cómo está el anion gap. El anion gap va a ser la diferencia entre sodio y entre los cationes y los aniones. Los aniones, el cloro y el bicarbonato, y el sodio, el catión. El desequilibrio atómico normal es menos de 12 si se debe principalmente a la albúmina, de modo que es necesario ajustar el desequilibrio atómico estimado con respecto a la albúmina. La albúmina reduce el equilibrio, la hipoalbuminemia reduce el desequilibrio atómico. El anion gap corregido es el anion gap real menos 2.5 por 4.5 menos la albúmina. ¿Listo? Ahora tenemos un anion gap. Si el anion gap está aumentado, quiere decir que hay una ingestión exógena de ácidos o por producción endógena. ¿En qué contexto? Cetoacidosis, lactato, en acidosis láctica, ácidos orgánicos. Si tenemos un anion gap normal, quiere decir que lo que tenemos es una pérdida de bicarbonato intestinal, fístulas, diarrea o eliminación renal, una ganancia de cloruro y no se modifica el anion gap. Dentro de los pacientes quirúrgicos, la acidosis láctica de especial importancia por hipoperfusión, ¿no? La célula entra al metabolismo anaerobio y produce lactato y produce una acidosis láctica. El tratamiento va a ser finalmente la reanimación con volumen, sacar al paciente el shock. El bicarbonato disminuye la descarga de oxígeno y puede empeorar la acidosis intracelular. Se intercambia con ácido carbónico, CO2, y este CO2 puede difundir a las células, empeorando la acidosis intracelular. El caso de la acidosis láctica, el manejo va a ser tratar el problema, tratar la hipoperfusión. En el caso de, por ejemplo, la cetoacidosis diabética, vamos a tener que manejar el estado diabético, hacer que la célula empiece a usar esa glucosa que está excediéndose por medio de la insulina, ¿no? El tratamiento no es la corrección con bicarbonato, no se trata de reponer bicarbonato. Solo se repone bicarbonato cuando el pH está menor a 7.2. En ese caso sí, porque el paciente está con amenaza de muerte. Se va a morir si no le corregimos. Y ahí sí calculamos el déficit de bicarbonato, peso corporal por 0.4, bicarbonato deseado menos el bicarbonato medido. Y calculamos el déficit y se infunde. Se puede pasar en infusión lenta o se puede pasar en bolo. Si el paciente está muy mal, puede pasarse en bolo. En el caso de la alcalosis metabólica, va a ser un resultado de la pérdida de ácidos fijos o de la ganancia de bicarbonato y empeora con la disminución del potasio.
la reanimación o una reanimación con líquidos insuficiente o un tratamiento diurético. En la hipopotasemia lo que se produce es un intercambio de potasio por hidrogeniones y esto nos va a llevar a la alcalosis metabólica. Vamos a tener alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica cuando las pérdidas son solo gástricas. Porque en este caso vamos a perder tanto hidrogeniones como potasio y nos va a llevar a la... se pierde cloruro, se pierde potasio y vamos a tener alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica. Esto cuando son solo gástricas. Si hay líquido pancreático o secreción biliar, no funciona ahí. Solo es, por ejemplo, un paciente que tenga una hipertrofia de píloro o que tenga un cáncer en antro o en píloro y está obstruidas, tiene pérdidas gástricas, estas pérdidas gástricas va a ocasionar que tenga alcalosis hipoclorémica, hipopotasémica y metabólica. La alcalosis metabólica que responde a cloruro, hay la que responde a cloruro y la que no responde a cloruro. La que no responde a cloruro es cuando hay un exceso de mineralocorticoides, como la aldosterona, ¿no? La aldosterona va a hacer que se guarde sodio, se pierda potasio, y para perder potasio se intercambia por hidrogeniones. El cloro urinario menor a 15, si el cloro urinario está menor a 15, entonces el manejo va a ser con reanimación con líquidos, por producto de la reanimación con líquidos insuficiente, por pérdidas gastrointestinales, por diuréticos o post-hipercapnia. Si el cloro urinario es mayor a 20, va a ser por exceso de mineralocorticoides, carga de álcalis, diuréticos o hipopotasemia grave. El tratamiento va a ser la interrupción del álcali, de lo que estamos administrando, la restitución de cloro y de potasio y las deficiencias de volumen. En este caso, la deficiencia de volumen se va a corregir con cloruro de sodio al 9 por mil para restituir cloruro y vamos a corregir el potasio. En los trastornos respiratorios vamos a tener acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. La acidosis respiratoria, las causas, una ventilación alveolar insuficiente por el uso de narcóticos, lesión del sistema nervioso central o pulmonares por secreciones, atelectasia, EPOC, dolor por incisiones abdominales o torácicas, distensión abdominal, ascitis, síndrome de compartimento. Recordemos que en la acidosis el CO2 difunde 20 veces mejor que el oxígeno. Entonces, para que retenga CO2 y nos lleve a una acidosis respiratoria, tiene que haber una pérdida de la ventilación. La pérdida de la ventilación predominantemente la vamos a observar en lesiones del sistema nervioso central o en pérdida de dinámica ventilatoria, ¿no? En un paciente postoperado en particular va a ser importante el dolor por incisiones abdominales altas sobre todo o torácicas y la distensión y la ascitis. La alcalosis respiratoria, por el contrario, va a ser una hiperventilación alveolar, barra el CO2 del paciente. Esto es generalmente por dolor, ansiedad, trastornos neurológicos, salicilatos, fiebre, bacteriemia gram negativa, tirotoxicosis y hipoxemia. Va a producir una hipocapnia aguda que incrementa la captación del potasio y fosfato de las células y aumenta la unión del calcio por la albúmina. Esto del aumento de la unión del calcio por la albúmina nos va a llevar a una hipocalcemia relativa y nos vamos a tener manifestaciones de tetania. Es lo que van a observar de repente en algún momento en pacientes, sobre todo pacientes, se observa sobre todo en pacientes mujeres, entran hiperventilando en un ataque de pánico, de ansiedad terrible, hiperventilando, y de pronto se empiezan a poner rígidas, las manos se les engarrotan. Lo que está pasando es eso, ¿no? Están haciendo alcalosis respiratoria, están barriendo CO2, y al barrer el CO2, la albúmina aumenta su afinidad por el calcio. Guarda el calcio de la albúmina, hacen una hipocalcemia y hacen manifestaciones de hipocalcemia. El manejo, corregir la alcalosis respiratoria. ¿Y cómo corregimos? Haciendo que, calmando, o sea, puede ser con ansiolíticos, pero lo más rápido es ocasionar que retenga CO2. Para que retenga CO2, lo hacemos respirar en una bolsa de papel. Respira en una bolsa de papel, recicla su CO2 y nuevamente, como a pesar de que esté hiperventilando, está respirando su CO2 y pasa. Ya regresa a ya deja de barrerlo y ya no está en hipocapnia. Bien. Entonces, ¿cuál es la causa más común de alcalosis metabólica en el paciente postoperado? ¿Reanimación insuficiente? Sí,
Reanimación insuficiente. Las causas más frecuentes de alcalosis metabólica son la deshidratación por reanimación insuficiente con líquido, seguida de pérdidas ácidas por aspiración nasogástrica, ¿no? Recordemos, la alcalosis metabólica, vamos a tener pérdidas, es una pérdida de ácidos fijos o de la ganancia y empeora con la disminución del potasio. La reanimación con líquidos insuficiente o el tratamiento diurético es causa de alcalosis metabólica. Ahí. El tratamiento con bicarbonato para la acidosis metabólica es apropiado para ¿cuál de los siguientes pacientes? La B por la acidosis refractaria, ¿no? Claro, es una acidosis refractaria, está probablemente con amenaza de muerte la señora y en ese caso sí tiene sentido. Salicilatos no, porque lo que ha hecho es ganar un ácido. Con un trastorno ácido básico mixto tampoco. Y una acidemia de origen desconocido no, porque hay que terminar el tratamiento, ya hemos dicho, la acidosis no es de primera instancia corregir con bicarbonato, sino manejar la causa y solo en casos graves, pH menos de 7.2 vamos a corregir con bicarbonato. O bicarbonato menos de 11, dosado menos de 11 también es indicación. El tratamiento con bicarbonato es indicado para la acidemia resistente cuando ya se corrigieron las causas subyacentes de la acidosis. Bien, ahora vamos al tratamiento con líquidos y electrolitos. Bien, dentro de los líquidos y electrolitos que vamos a administrar, tenemos principalmente el cloruro de sodio al 9 por 1000, el lactato Ringer, el cloruro de sodio medio normal y la dextrosa al 5%. Dentro del cloruro de sodio 9 por 1000, como ahí pueden ver, tienen 154 milicovalentes de sodio, 154 milicovalentes de cloro, y la osmolaridad va a ser de 308. Del lactato Ringer, por el contrario, es ligeramente hipotónica, es 273 su osmolaridad, siendo lo normal entre 280 y 310, el lactato Ringer es 273, es algo hipotónica, pero tiene la ventaja que tiene el lactato, que finalmente va a funcionar como bicarbonato en el paciente, ¿no? Entonces, en el caso de acidosis con ganancia de cloro, va a tener un beneficio el uso del lactato Ringer frente al cloruro de sodio del 9 por 1000. El cloruro de sodio del medio normal, que lo habíamos dicho, lo podemos usar en el caso de reposición de agua libre, la dextrosa al 5%, igual en reposición de agua libre, tiene una osmolaridad de 252, y la dextrosa con cloruro de sodio al 0.45%, bueno, esta llega a 406, este es hiperosmolar. ¿Qué más? Acá nada más. Ya. El cloruro de sodio al 3% lo vamos a usar para corregir hiponatremia grave o con síntomas neurológicos. Al 7.5% lo van a usar en trauma en TEC. Es sobre todo para disminuir edema, similar al efecto del manitol. El problema es de que produce más sangrados. Altera la coagulación. Los dextranos también se pueden usar, osmolaridades similares tienen esa ventaja, pero son más caros y traen problemas de coagulación, aumentan la tasa de hemorragias. La albúmina, igual son coloides, más caros, pueden traer reacciones alérgicas y no hay diferencia entre uno y otro entre los coloides y los cristaloides en cuanto a la reanimación. Incluso los coloides podrían empeorar el pronóstico. Igual pueden traer alteraciones en la coagulación. En el caso de los cristaloides, la ventaja, bueno, que son de fácil acceso. La desventaja, el que más se usa es el cloruro de sodio del 9 por 1000, es el cloro precisamente, ¿no? Pero frente a eso tenemos el lactato Ringer. La desventaja del lactato Ringer que es hipotónico. La idea de tener un cristaloide, de responder con un cristaloide, es, bueno, puedes administrar gran cantidad de volumen, pero el problema es de que no todo se queda en el intravascular, sino solo un cuarto de lo que administras se queda en el intra y el resto sale.
al intersticio. No así los coloides y las quelatinas, los dextranos, que son 1-1. Todo lo que repones es todo lo que se queda en el intra. Permanece más tiempo en el intra. Sin embargo, la albúmina puede pasar al extra en el caso al extravascular, en el caso de shock hemorrágico, se pierde la permeabilidad capilar, la barrera se pierde, se aumenta la permeabilidad capilar y la albúmina puede pasar al intersticio. Entonces pierde su ventaja frente al cristaloide, ¿no? Esa es la ventaja del coloide frente al cristaloide. Coloide se mantiene, cristaloide no. ¿Quién da mejor presión oncótica? El coloide. Más caro, pero daba alteraciones en la coagulación, y en el shock hemorrágico no sirve, es igual. Así que reanimamos con cristaloides. En el caso de la pancreatitis sí está indicado, y las guías le dicen, la animación tiene que ser con lactato rígido, ¿no? Que es el más fisiológico. El manejo de líquidos, esto lo hemos visto, la regla de Holiday-Segar, y tienen que considerarse los déficits de volumen en enfermos con pérdidas gastrointestinales. Por ejemplo, ya tienen una diarrea, están obstruidos, tienen un tercer espacio, hay que considerar ese volumen, así como en individuos con consumo deficiente. Tercer espacio no funcionales, por ejemplo, pacientes con obstrucción intestinal, con asitis, con edema, hay que considerar ese volumen. Y cuidados en el déficit, hay que tener especial cuidado cuando hay déficit de volumen importante, enfermedad renal o ancianos. En ancianos es particularmente importante, y en enfermedad renal porque los podemos llevar a la congestión o a la deshidratación, así que hay que tener cuidado con eso. En el transoperatorio, como ya lo mencionamos al inicio en lo que es el balance, las operaciones abdominales abiertas, además de la pérdida de sangre medida durante el procedimiento, se acompañan de pérdidas extracelulares constantes en forma de edema de la pared intestinal, líquido peritoneal y edema de la herida durante el procedimiento. Las heridas grandes del tejido blando, las fracturas complejas con lesión concurrente del tejido blando y las quemaduras se relacionan con otras pérdidas al tercer espacio, las cuales deben considerarse en quirófano, y hay mayor cantidad de pérdidas insensibles, hay mayor exposición de la exposición de vísceras al ambiente, ocasiona mayor pérdida por evaporación. Estas pérdidas funcionales se denominan pérdidas parasitarias, secuestro o edema en el tercer espacio, ya que el volumen perdido no participa en las funciones normales del líquido extracelular. En resumen, en el transoperatorio hay mayor pérdida porque tenemos un paciente que está abierto, o tenemos el proceso inflamatorio, la agresión que estamos provocando, la herida, las fracturas. La lesión ocasiona edema, que es inflamación. Esa respuesta inflamatoria va a ocasionar aumento de la permeabilidad capilar, va a ocasionar que el líquido se vaya hacia el intersticio, y tenemos disminución del volumen circulante efectivo, pero sí tenemos líquido guardado en un tercer espacio o secuestrado, ¿no? Pero este volumen, líquido secuestrado no va a participar como volumen circulante efectivo. Entonces tenemos líquido guardado ahí en el intersticio, producto de la respuesta inflamatoria. Eso ocasiona el balance positivo, y de ahí, a partir de eso, es que empieza a tirar hacia balances positivos. Puede ser hasta la primera semana, y de ahí, una vez que resuelve el proceso inflamatorio, los balances se tornan negativos. Y en el postoperatorio es necesario corregir cualquier déficit por pérdidas preoperatorias o transoperatorias, e incluir las cantidades necesarias constantes junto con los líquidos de sostén. En el periodo inicial del postoperatorio se administra una solución isotónica, usualmente cloruro. La reanimación se valora según el restablecimiento de valores aceptables de los signos vitales y la diuresis. Luego de las primeras 24 a 48 horas se cambian los líquidos a una solución glucosada al 5%, en solución salina al 0.45%, a la que se añade dextrosa en pacientes que no toleran la nutrición entérica. Si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, entonces se agrega potasio a los líquidos intravenosos. En el postoperatorio tenemos que reponer tanto el mantenimiento como la pérdida que ha tenido durante el trans. Y de preferencia, la reposición va a ser con solución isotónica. La cabeza va a estar ahí el cloruro de sodio del 9 por 1000. Y al 9 por 1000 al 0.9% es lo mismo. Y una vez de que reponemos esas pérdidas, y luego de 24 a 48 horas, cambiamos a una solución glucosada al 5%. En solución salina, en solución salina al 0.45%, ¿no? Si la función renal es normal y la diuresis es adecuada, entonces se agrega potasio a los líquidos intravenosos.
Y acá tenemos algunos escenarios especiales. Por ejemplo, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Vamos a tener pacientes eubolémicos e hiponatrémicos porque este paciente va a perder, va a retener agua por la acción de la antidiurética, y el tratamiento va a ser restricción de agua libre, diuréticos, demeclociclina y litio en estados crónicos. En la diabetes insípida va a ser lo contrario, va a tener pérdida mayor de agua, central o nefrogénica. En casos graves se añade vasopresina, en el caso de que sea central, cada 6 a 8 horas. La pérdida cerebral de sal por una lesión cerebral más natriuresis va a ocasionar hiponatremia, pero es inespecífica. Y en el síndrome de realimentación, este es un paciente que ha estado en NPO prolongado, va a tener un cambio del metabolismo de las grasas a los carbohidratos, se va a liberar insulina, va a hacer captación de electrolitos, por eso es de que este paciente hace hipocalemia, va a hacer también alteraciones en el fósforo, y va a hacer hipofosfatemia, hipocalemia. La célula ávida trata de captar porque está siendo afectada por la insulina, va a tener arritmias, confusión, insuficiencia respiratoria, incluso puede morir. El tratamiento es introducir la realimentación lentamente, de forma progresiva, y la administración de tiamina antes de la carga de carbohidratos. En la insuficiencia renal aguda vamos a tener hiperazoemia prerrenal, hay que vigilar el potasio sérico, vamos a tener hiponatremia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiperfosfatemia y acidosis metabólica, ¿no? En el caso de la insuficiencia renal aguda. En el cáncer, podemos presentar una hiponatremia hipovolémica, puede ser normovolémica si está asociada a la secreción inadecuada de hormona antidiurética, puede haber también hipopotasemia o hipercalemia por la lisis tumoral. Podemos tener alteraciones del potasio, del calcio y del magnesio, ya sea por las metástasis, ya sea por lesiones óseas, osteoblásticas, osteoclásticas, ya sea por un síndrome paraneoplásico que ocasione secreción de proteína similar a la parotormona. Nos va a llevar a alteraciones tanto del fósforo, del potasio y del calcio y del magnesio. Bien, ¿quién se anima? A ver. Andrea, Alessandra. Es una mujer de 25 años en su primer día posoperatorio de una laparoscopía convertida a una colecistectomía abierta por colecitis aguda. Desde la cirugía ella tenía un episodio de vómitos, un flujo urinario que disminuyó a 0.36 kilo/hora y un sodio sérico de 131. La creatinina sérica es normal, pero la hormona antidiurética está elevada. ¿Cuál es la causa más probable de estos hallazgos? Doctor, disculpe, me llamó. Sí, para que vea tu respuesta del paciente. Sí, la respuesta sería la B. Claro, es una respuesta fisiológica normal a la cirugía, ¿no? Ya. Ya. Y a ver, una mujer de 24 años que fue a una resección yeyunal complicada por un síndrome comportamental y un abdomen abierto después de una colisión con un vehículo de motor. Fue dada de alta, pero retorna una semana después con fluido amarillento a través de la mediana de la herida. Ha notado disminución del flujo urinario, está taquicárdica y ha disminuido el turgor de la piel. ¿Cuál es la alteración del electrolitos normal que es más probable que se presente en esta paciente? Alcalosis metabólica con hipocalemia e hipocloremia.
Ujú. Sí, eso. Por la pérdida, ¿no? Es una pérdida, una ionosomía, la pérdida será alta. Bien, entonces, ¿qué nos llevamos a casa? Ya sabemos cómo se distribuyen los líquidos corporales, sabemos que está en el intracelular, en el extracelular. Ya sabemos cuáles son los trastornos del sodio, que las manifestaciones pueden ser principalmente neurológicas, ya sabemos cómo se tratan, también del potasio, ya sabemos que tiene manifestaciones gastrointestinales predominantemente, también sabemos cómo se tratan, ya sabemos cómo se establece el equilibrio ácido-base, cuáles son las alteraciones metabólicas y cuáles son las respiratorias, y qué dos soluciones tenemos para usar en cirugía, cómo se administran los líquidos en el preoperatorio, en el transoperatorio y en el postoperatorio, y los trastornos electrolíticos que puede desarrollar un paciente con cáncer dentro de lo último que vimos. Ahora brevemente vamos a ver nutrición en el paciente quirúrgico. Ya. Ana María, esta es una paciente de 60 años que tuvo una lesión intestinal durante una Ependilap. Se hizo una conversión, cursó con una infección de herida, tuvo una evisceración y presentó una fístula enteroatmosférica. Entonces, esta paciente no va a poder recibir nutrición de la forma habitual. Vamos a tener que calcular ver la forma de nutrirla de otra forma. No por vía oral, por lo menos, por los gastos de la fístula enteroatmosférica. Ese es un abdomen completamente bloqueado y la fístula enteroatmosférica la han canalizado hacia afuera con una sonda Foley. O tenemos este otro caso de Juan José, un paciente de 80 años con dolor abdominal intenso. Entró por una isquemia mesentérica y se la resecó desde 1 metro del ángulo de traíz hasta la válvula ileocecal. Queda con un síndrome de intestino corto, entonces también va a requerir terapia nutricional. O algo más habitual, Clara, de 75 años, se le hace una colonoscopía, le encuentran un tumor en el colon derecho y el AP resulta ser un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Le realizan una micolectomía derecha. Entonces, esta paciente recibió nutrición en el preoperatorio. Sí, no, es lo que vamos a ver ahora. Bien, la mayor prevalencia de malnutrición se observó en pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal. Este estudio se llevó en Latinoamérica, es una revisión sistemática y se publicó en Clinical Nutrition. La prevalencia de malnutrición llegaba al 66% en tumores gastrointestinales, en pacientes con tumores gastrointestinales. En cirugía abdominal llegaba al 61.5% y en cirugía de colon al 63.6%. A ese nivel está la malnutrición. En un estudio de 374 pacientes sometidos a cirugía gastrointestinal o reparación de hernia, la desnutrición estaba presente en el 37.1% entre las 48 horas de admisión. Pero en lugar de mejorar estando en el hospital, entre los 8 y 10 y 14 días, la prevalencia llega al 57.7%. Y los hospitalizados más de 14 días llega a más del 80% de pacientes hospitalizados. O sea, en lugar de nutrirse dentro del hospital, terminaron desnutridos. Recordemos, ¿cuáles son las funciones del intestino? Bueno, el intestino tiene una función inmunológica, tiene las placas de Peyer, hay tejido linfático y de defensa importante distribuido por todo el intestino. La digestión de alimentos y la absorción de nutrientes, y tiene una función hormonal. ¿Cuándo inicia la terapia nutricional en un paciente? Obviamente va a empezar antes de la cirugía y continúa después de la cirugía. No es solo en el preoperatorio, no es solo después de la cirugía, sino empieza antes y continúa después. Ahora, ¿quién requiere terapia nutricional antes de una cirugía? ¿Será el Homero gordito o será el señor Barnes? El Homero gordito, por muy gordito que se vea, puede ser que también esté en desnutrición. Hay la degeneración del tejido, en este caso en los pacientes obesos, lo que vamos a tener es una degeneración del tejido muscular por tejido adiposo. Hacen una sarcopenia, pero es porque el músculo que deberían tener se degenera hacia tejido adiposo. Y en el caso de él, obviamente, va a tener sarcopenia, ¿no? ¿Y de qué forma? ¿De qué forma podemos nutrir a un paciente? Bueno, tenemos... se ve todo feo. Ya, tenemos
la dieta fortificada, tenemos suplementos. Tenemos una dieta normal, tenemos modificación de la dieta en consistencia con nutrientes y medicina tenemos fortificación de las dietas normales, tenemos suplementos orales especializados, tenemos nutrición enteral por sonda y tenemos nutrición parenteral, central o periférica. Esa es más o menos la escala, ¿no? Entonces empezamos con una dieta normal y podemos terminar en nutrición parenteral, de lo más simple a lo más complejo. Sigamos. Qué feo. Ya. Entonces, se ve la pantalla, ¿no? Se perdió. Sí se ve, doctor. Ya. ¿Tiene indicaciones de soporte nutricional? Si la respuesta es sí, vamos a ver. Si tiene función gastrointestinal conservada, entonces vamos a optar por la vía oral. La vía oral siempre es más fisiológica. Si tiene una ingesta oral casi suficiente, dime. Disculpe, sí, o sea, sí se ve, pero se ha quedado en la diapo anterior, en la donde está todo el texto superpuesto. No se ve el algoritmo del que está hablando. Ya, voy. Ya, entonces, ¿tiene indicaciones de soporte nutricional? Si la respuesta es sí, vemos si tiene función gastrointestinal. Si tiene la función gastrointestinal conservada, vamos a ir por suplementos orales. Si le podemos dar todo por vía oral, bien, va a ser oral asistida. Si no podemos darle por vía oral, vamos a ir por nutrición enteral, con sonda. Si es por más de 6 semanas, podríamos optar por una gastrostomía o una ileostomía. Si no, podríamos ir por sonda nasogástrica o sonda nasoenteral. Si tiene riesgo de broncoaspiración, sonda nasoenteral. En el caso de que no tengamos función gastrointestinal, vamos a tener que ir por nutrición parenteral. Dentro de la nutrición parenteral, si es por más de 7 días y hay altos requerimientos, vamos a optar por parenteral central. Si no, es por vía periférica. La parenteral periférica como complemento podríamos usarla también mixta, como la periférica junto con la enteral, tratando de suplementar, ¿no? Por ejemplo, no llega por vía oral al requerimiento, no llega por vía enteral al requerimiento, no lo tolera, entonces complementamos con vía parenteral, llevando el requerimiento al paciente. Estos son los suplementos orales especializados, el Ensure es de los que más se usa, el Glucerna para pacientes diabéticos, el Nepro para pacientes con enfermedad renal crónica, tiene baja carga tiene mayor concentración en poco volumen, la idea no es ponerle volumen, el Pulmocare, que es para pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, tiene pocos carbohidratos para evitar que el paciente retenga CO2. Dentro de las fórmulas enterales, frente a la nutrición oral, la ventaja frente a la nutrición oral va a ser la palatabilidad, que el paciente pueda tener sabor, o sea, es la ventaja de la nutrición oral frente a las fórmulas enterales. El paciente puede sentir el sabor de la nutrición, de lo que está administrando, en caso en la fórmula enteral no, porque va a estar con una sonda. Y frente a la nutrición parenteral, la vía enteral es más fisiológica, tiene más efecto trófico, es de menor complejidad, tiene menores complicaciones y es menos costoso. Entonces, idealmente, siempre preferir vía oral, si no se puede oral, enteral, y si no, parenteral. Ya, las fórmulas enterales. Entonces, las fórmulas enterales pueden ser completas o pueden ser modulares. Pueden ser oligoméricas o pueden ser poliméricas. Ya, si son completas, pueden ser poliméricas o oligoméricas. Son semielementales o elementales. Y si son modulares, hablamos solo de proteínas, carbohidratos o lípidos.
En el caso de las poliméricas, vamos a tener macronutrientes y polímeros. En este caso, tienen que tener una absorción intestinal adecuada del paciente. Tiene osmolaridades más bajas. En las oligoméricas, esto está indicada para pacientes con un déficit en la absorción intestinal. Estas son moléculas de fácil absorción, pero tienen osmolaridades más altas. Y en las proteínas, en las fórmulas modulares, que son de proteínas, carbohidratos o lípidos, no se pueden brindar solos, porque esto no solo proteínas o solo carbohidratos no es nutrición. Se dan los módulos, el más usual es el módulo proteico. Fórmulas enterales, tenemos para hiperglicemia, como el glucerna, que es baja en carbohidratos. Para insuficiencia respiratoria tenemos, por ejemplo, el pulmocare, que es baja en carbohidratos, para evitar que el paciente retenga CO2. En la insuficiencia renal sin diálisis tenemos, son bajas en proteínas y potasio. En la insuficiencia hepática son ricas en carbohidratos y no tienen aminoácidos aromáticos para evitar que el paciente haga encefalopatía. En insuficiencia renal con diálisis son similares a la fórmula al normal, al Ensure. Paciente crítico son isomosmolares, hiperproteicas y de fácil metabolismo. Un ratito. Vamos a cambiar de... quedó. Ya me quedé. Y dentro de las fórmulas enterales vamos a tener, se pueden clasificar por la densidad energética, en estándar, en concentradas o en diluidas. En estándar si tienen 1.2 kilocalorías por ml, concentradas de 1.5 a 2. En el caso de la osmolaridad pueden ser isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. Hipertónica moderada o hipertónica es más de 550, ¿no? La desventaja de las hipertónicas es que producen más diarrea, esas tienen que darse en infusión. Por contenido proteico pueden ser hiperproteicas, normoproteicas o hipoproteicas, dependiendo de la cantidad de proteínas. Si tiene más del 18% van a ser hiperproteicas. Esta es la nutrición parenteral. Son los requerimientos básicos diarios de adultos para nutrición parenteral. Agua, como lo vimos, 25-40 ml kilo por peso corporal por día. El requerimiento energético es lo que va a variar. En un paciente con un trastorno médico puede ir de 25 a 35, un paciente postoperado 25 a 35, hipercatabólico 30 a 45, es un paciente que está consumiendo. Paciente en estado crítico con IMC de 30 a 50, de 11 a 14, en estado crítico con IMC más de 50, 22 a 25. ¿Esto por qué? Porque si en estado crítico le damos menos. Porque si lo alimentamos en estado crítico, todo lo que le alimentamos es para la inflamación, empeora la inflamación. Entonces, en el estado crítico, cuando el paciente está inflamado, la cantidad de calorías que damos es menor. Y una vez que sale, son dos fases, una fase inflamatoria. Una vez que sale esa fase inflamatoria, recién damos todo el requerimiento. En el estado crítico, no, damos menos, 22 a 25. Si es más de 50 o 11 a 14, si es entre 30 y 50. Aminoácidos, pacientes con trastorno médico de 1 a 2, igual posoperatorio 1.5 a 2, hipercatabólico de 1.2 a 2, y otra vez en estado crítico con obesidad mayor a 2, y en estado crítico con obesidad clase 3 mayor a 2.5. Acá lo que damos es más proteína, pero carga calórica es menor. Estos son los minerales que contiene la nutrición parenteral. La mayor parte de las bolsas lo contienen, solo en algunos casos hay que suplementar con, además de lo que recibe la bolsa, a veces la bolsa solo contiene proteínas, carbohidratos y lípidos, y en ese caso sí hay que suplementar con, estos son oligoelementos. Las vitaminas, esto sí se suplementa aparte, estos son las concentraciones habituales. La composición de macronutrientes en la nutrición parenteral varía según el tipo de solución. La nutrición parenteral periférica, esta tiene concentraciones menores de aminoácidos y dextrosa, porque la idea es mantener baja la osmolaridad periférica, quiere decir que se va a poner por una vía periférica, y la mayoría de las calorías proviene de las grasas, menor o igual a 900 miliosmoles por litro. La idea es de que el paciente la pueda referir por vía periférica, pero el problema es de que producen flebitis,
producen bastante flebitis y se pierden las vías, solo duran 3 días la vía y esto. En la nutrición parenteral central tienen una concentración mayor de aminoácidos y dextrosa para proporcionar más energía en menor volumen. En este caso, cuando el paciente no puede no puede recibir nada por vía enteral, entonces todo le damos por vía parenteral central, y ahí sí es necesario una vía usar central para poder dar todo el requerimiento, ¿no? Que es lo que hemos visto. ¿Cuánto de requerimiento? Acá ya lo hemos visto. El problema va a ser de la nutrición parenteral, las complicaciones va a ser sepsis por catéter, va a tener anomalías de la glucosa, puede ser complicaciones hepáticas, empieza a alterar el hepatograma porque, uno, por la misma nutrición, dos, porque no hacen circulación enterohepática en algunos casos, anomalías de electrolitos y minerales séricos, complicaciones vesiculares, hacen cálculos en la vesícula de los pacientes con NPT, sobrecarga de volumen, enfermedad ósea metabólica. Esto es lo que vimos en el síndrome de hiperalimentación, reacciones adversas a emulsiones lipídicas. Esta es la guía, la de ESPEN. Y principios de los cuidados nutricionales. El objetivo de la terapia nutricional del paciente quirúrgico va a ser disminuir al máximo posible la pérdida de masa muscular, modular el sistema inmune y la inflamación sistémica, modular la respuesta metabólica al estrés quirúrgico y la recuperación funcional. Entonces, ¿qué queremos? Que no pierda masa muscular, que no haya mucha inflamación, que la respuesta inmune sea adecuada y que se recupere. Los programas de recuperación acelerada como el ERAS o como el ACERTO buscan menos complicaciones, menor estancia hospitalaria y buscan la prehabilitación del paciente. El paciente empieza la terapia nutricional desde el preoperatorio. La prehabilitación va sostenida sobre nutrición, ejercicio físico y reducción del estrés. La malnutrición, por el contrario, se asocia a complicaciones, aumento del estrés quirúrgico y aumento del catabolismo. Entonces, ¿el ayuno preoperatorio es necesario? El ayuno desde la medianoche no es necesario en la mayoría de los pacientes. Esto es lo que ya está cambiando, pero van a ver que en los hospitales todavía no. Se permite el consumo de líquidos claros hasta 2 horas antes de la anestesia, el consumo de sólidos hasta 6 horas antes de la anestesia. Y bueno, esta es la evidencia, no hay evidencia de que ingerir líquidos claros hasta 2 horas antes de la cirugía electiva aumenta el riesgo de aspiración. El vaciamiento gástrico de líquidos claros ocurre entre los 60 a 90 minutos. Esta medida también ayuda a reducir la acidez, las cefaleas y la ansiedad preoperatoria. Incluso a 2 horas antes se les puede dar una carga de carbohidratos con maltodextrina, y con eso, que es un líquido, va a ser en líquido claro, y con eso reducimos el estrés, la ansiedad y el estrés quirúrgico. Esto es lo que les decía, el tratamiento con carbohidratos preoperatorios para reducir la incomodidad perioperatoria, incluida la ansiedad, se debe administrar una bebida con carbohidratos orales la noche anterior y 2 horas antes de la cirugía, en lugar del ayuno nocturno. Es necesaria la interrupción de la alimentación oral después de la cirugía. En la mayoría de los casos se debe continuar la ingesta oral después de la cirugía sin interrupción. ¿Cuándo vamos a interrumpir? Bueno, en el caso de que hagamos alguna anastomosis o que el paciente esté en hilio, ¿no? Si tenemos alguna anastomosis, probablemente vamos a interrumpir la nutrición por algunos días. Y si es demasiado prolongado, si estamos viendo que va a ser más de 5 días, hay que usar nutrición parenteral. Y en hilio, si hace hilio, también vemos que el paciente va a hacer hilio prolongado, vamos a usar nutrición parenteral. Si el paciente no si el paciente va bien, no requiere solo lo necesario, ¿no? Por ejemplo, una Colelab no lo vamos a dejar sin comer hasta el día siguiente. No, a las 6 horas ya puede iniciar dieta. No, le operan de un lipoma, no lo vamos a dejar sin comer, pero no tiene sentido. ¿Debe adaptarse a la alimentación oral según la tolerancia individual? Sí, la ingesta debe adaptarse según la tolerancia individual y el tipo de cirugía, prestando atención especial a pacientes mayores. Esto es lo que les digo, una anastomosis, ¿no? La cirugía laparoscópica permite una recuperación más rápida del tránsito intestinal y no se llevan diferencias entre cirugía abierta y laparoscópica cuando se implementó el protocolo ERAS completo. ¿Cuándo debe iniciarse la alimentación oral tras la cirugía? Debe iniciarse dentro de las primeras horas, después de la cirugía en la mayoría de los pacientes. Iniciar la alimentación el primero o segundo día postoperatorio no afecta negativamente la cicatrización de las anastomosis y acorta significativamente la estancia hospitalaria. Ok, esto es lo que dice la literatura. Van a ver que en los hospitales no se espera generalmente 2 o 3 días para iniciar la alimentación. La idea de iniciar la alimentación el primero o segundo día no se empieza tampoco con una alimentación plena, se empieza con volúmenes bajos, se pueden usar con una enteral trófica, que es 10 cc de nutrición, 10 cc por hora, es muy poquito frente a todo el volumen que produce el intestino, ¿no?
Entonces no tendría por qué afectar las anastomosis y todo esto, pero sí es lo que se opta todavía, ¿no? Todavía van a ver que en los hospitales donde no se usa protocolos de recuperación acelerada, todavía después de una anastomosis se deja el paciente en NPO 2 o 3 días, ¿no? Pero sí es cierto de que si lo van a dejar por mucho tiempo, más de 5 días, prevén que no va a comer, es mejor darle nutrición parenteral, ¿no? Y esto ya es más de especialidad, esto, ¿no? Este es la suplementación en el preoperatorio. Eso es tamizaje versus valoración. Tamizaje se les hace a todos. El tamizaje es rápido, es fácil, lo pueden hacer ustedes en cualquier paciente. Y en el caso de que detecten que está en riesgo nutricional, tendrían que hacer la valoración y de darle terapia nutricional a ese paciente, ¿no? El tamizaje es rápido y fácil de realizar, es rápido y de bajo costo. La valoración, por el cambio, requiere más entrenamiento. Y esto es sobre la nutrición en el postoperatorio. Como se recomienda, ¿no? La ingesta rápida oral. Sí, se pueden tomar ingesta oral, entonces manejar de acuerdo al protocolo y dar de alta. Si no se puede realizar nutrición oral dentro de los 5 días o menos del 50% por 7 días, terapia nutricional. Si se puede adoptar nutrición enteral, excelente. Si y en el caso de que estamos con menos de 7 días en menos del 50% de su requerimiento, entonces hay que optar por, puede ser periférica o consejería dietética, nutrición enteral, ¿no? Si en el caso de que se cubre el requerimiento calórico, al alta vemos consejería dietética, nutrición enteral y seguimiento. En el caso de que no logramos cubrir el requerimiento, menos del 50% del requerimiento, nos vamos con nutrición periférica, nutrición parenteral más. Estos son casos especiales y esto nos llevamos a casa. Lo importante, lo que recuerden que la malnutrición en pacientes quirúrgicos es muy prevalente. Los dejamos en NPO mucho tiempo innecesariamente. Existen varias formas de brindar soporte nutricional, suplementos orales, nutrición enteral, nutrición parenteral. Siempre que se pueda, la función intestinal es mejor. Debe preferirse la nutrición enteral frente a la parenteral. El tamizaje nutricional debe realizarse tanto en el preoperatorio y en el postoperatorio. La terapia nutricional inicia en el preoperatorio. La nutrición es parte de la terapéutica y no considerarse como algo secundario. En la terapia nutricional en el preoperatorio es importante tanto la carga proteica como algo que van a ver después, que es la inmunonutrición, que es el uso de omega 3, nucleótidos, arginina y glutamina, ¿no? Los 4 son parte de la inmunonutrición. Bien, preguntas. ¿Preguntas? Todo claro, doctor. Bien, entonces hemos terminado. Si no hay preguntas, ya acabamos. Listo. Muchas gracias, doctor. Ya, hasta luego. Gracias.